Primera parte, aproximación, una presentación del problema de la intencionalidad. 1. Introducción epistemológica. 1.2. Psicología filosófica de la inexistencia intencional. Inexistencia, escrito, in-existencia. Esto va sobre Franz Brentano. En distintas ocasiones audiovisuales e incluso escritas y algunas publicadas, como en nuestro artículo sobre Nicolás Salmerón, público accesible en la revista Real, revista de estudios almerienses, si no nos confundimos, número 2, de forma digital fácil, Javier Eladio Guzmán, Nicolás Salmerón, analista, va el título. Pues ya hemos expuesto en varios sitios nuestra postura de que el origen de la posteriormente llamada concepción analítica del pensamiento filosófico, de forma quizá más popular filosofía analítica, pues no cabe situarlo, aunque evidentemente son las luces que iluminan, de Frege, Russell, Wittgenstein, sino que eso es una repercusión de un espíritu, de una actitud reflexiva ligeramente anterior, en torno a 5 pensadores, nacidos todos en torno a 1838. Evidentemente, sea lo que sea la concepción analítica de la filosofía, en cuanto reacciona a Hegel, no se puede ser analítico en este sentido con anterioridad a Hegel. En ese instante, quizá el único pensador filosófico, en este caso filósofo, porque tiene un sistema filosófico que se le puede atribuir el primer caso de choque contra Hegel, y un choque que tenga que ver con la claridad y choque que tenga que ver con cierta concepción, una resolución del problema pensamiento, lenguaje, realidad, pues sea Arthur Schopenhauer. Antecedentes. Antes de Hegel habría que situarnos en Antonio de Lebrija, de forma bárbara llamado Nebrija, y esas 5 luces anteriores a Frege, Russell, Wittgenstein, que ya tienen las características básicas de una reacción ante los excesos del idealismo, especialmente hegeliano, con una forma claridosa y con un contenido resolutivo sobre el problema, reto, enigma, cuál es la relación entre el pensamiento, el lenguaje y la realidad, pues si no nos olvidamos ahora ninguno, pues serían 5 pensadores filosóficos. Uno sería el que ahora vamos a hablar, Franz Brentano, alemán, 1838-1917. Cerca, austríaco, Ernst Mach, físico, pensador filosófico, 1838-1916, bien, fueron completamente coetáneos. El británico Henry Sidgwick es sobre cuestiones éticas, 1838-1900. Nuestro Nicolás Salmerón Alonso, 1838-1908. Y aunque nació en 1839, no le vamos a hacer un asco a Charles Santiago Peirce, 1839-1914, estadounidense. Pues de Franz Brentano, pues podemos recomendar El origen del conocimiento moral, un librito, como decía Ortega, un tratadito, pero no nos reprimimos de leer el consejo de Ortega y Gasset. Este tratadito de la más auténtica filosofía constituye una de esas joyas filosóficas que, como el discurso del método o la monadología, quedará cual jalón indicador de un nuevo periodo en la historia del pensamiento filosófico. Puede decirse que la base en donde se asienta la ética moderna de los valores es este breve libro de Brentano. Sí, la ética, cuestiones de filosofía de la mente, también tienen su origen, su base, su emergencia en Franz Brentano, que cumple estas características de un lenguaje claridoso, un contenido
explicativo de tonalidad empírica sobre todos los conceptos, una reacción al idealismo, alguien que evidentemente está más cerca de Aristóteles que no de Kant, conocedor de ambos dos, del cual Frank Brentano, también podemos recomendar breve esbozo de una teoría del conocimiento, y manejamos nosotros en su momento la versión española de Psicología, el original alemán en 1874, y las obras de Brentano que consultamos en su momento, pues serían Frank Brentano, 1935, Psicología, editado por Revistas de Occidente, de 1936, El porvenir de la filosofía, también de Revista de Occidente, y de 1983, Aristóteles de Labor. A veces se discute quién es el filósofo más importante del siglo XX, que si Bertrand Russell, hay motivos para decir que sí, que si Husserl, hay motivos que decir que sí, hay otros dirían otras personas, quizá cierto autor de Ser y Tiempo, algunos ya incluso incluyen a Gustavo Bueno Martínez, evidentemente también a Wittgenstein, a Popper, pero quizá el pensador filosófico más importante del siglo XX sea Brentano, porque si queda fuera toda duda, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no con ella, con la tradición fenomenológica, que la fenomenología es un movimiento filosófico muy importante del siglo XX, y lo mismo de la concepción analítica de la filosofía, y lo mismo de la disciplina de la filosofía de la mente, pues ambas tres líneas reflexivas, filosóficas, pues surgen de Brentano. Husserl fue alumno de Brentano. Ciertos de esto que ahora leeremos de Brentano lo han leído todos los filósofos de la mente. Sus líneas llegan a Freud, llegan a Meinong, la psicología de la Gestalt, círculo lingüístico de Praga. Pues paradójicamente alguien de fragmentos. Psicología es un libro de tamaño normal, pero lo más importante es un párrafo. Bueno, lo más importante no, lo más famoso. Y repetimos que Brentano, junto con Ernst Mach, junto con el británico Sidgwick, junto con el español Salmerón y junto con el estadounidense Peirce, son el arranque de la concepción analítica de la filosofía. Empecemos pues por esta sección 1.2, Psicología filosófica de la inexistencia intencional. Repetimos, in-existencia intencional. Frank Brentano, véase Cruz, Hernández, 1953, véase Satue, 1961, autor de Psicología desde el punto de vista empírico, 1874, influyó decisivamente en la aparición de la fenomenología de Husserl y de la teoría del objeto de Meinong, véase Velarde, 1989, y con menor intensidad, vía Stumpf, en la psicología de la Gestalt y en el círculo lingüístico de Praga, e incluso en el psicoanálisis de Freud, siendo Husserl, Meinong, Stumpf, Freud alumnos suyos directamente. Véase Broncar, 1980. Asimismo, está en deuda con él la tradición analítica en general y la filosofía de la mente en particular, y por extensión la ciencia cognoscitiva entera, ciencia de la cognición. No solo, solo hay que quitarle la tilde, que ya no lleva. No solo por cómo reintrodujo en la discusión filosófica el tema capital de la intención, la intentio, de los escolásticos metafísicos, sino por su atención al lenguaje. Y ya hemos dicho que una atención al problema de pensamiento, lenguaje, realidad es una de las características, el contenido de la concepción analítica de la filosofía. No en vano,
por su atención al lenguaje y sobre todo por su actitud analítica y por su estilo claridoso. No en vano, los miembros del Círculo de Viena consideraban su propia tarea, la del Círculo de Viena, un desarrollo de la filosofía de esta pieza clave de la tradición vienesa, véase ayer 1986. O sea que los mismos del Círculo de Viena están reconociendo que su labor filosófica es una prolongación de la labor que ya hizo Brentano, pues está claro, ¿no? Vayamos por partes. Atención al lenguaje. Brentano busca confirmar la exactitud de su descripción de los fenómenos internos no solo en la literatura filosófica, sino incluso en el lenguaje de la vida corriente. En esto se adelantará a actividades filosóficas de mediados del siglo XX de estudiar, atender al lenguaje en sus usos cotidianos ordinarios. Además, se esfuerza en descubrir no solamente el motivo psíquico o histórico de un error, sino también el motivo verbal. Recordemos que Nietzsche, que al menos su punto de la conciencia lingüística, ese punto único es el que le sitúa con cierta conexión con todas estas cuestiones del giro lingüístico. Desconocemos si Brentano leyó a Nietzsche por cultura general y por influencia de la época, pues posiblemente sí. Y quiere fundar, Brentano, la metafísica en el análisis minucioso, no cualquier tipo de análisis, sino uno minucioso. Es decir, mantiene el aspecto formal de la concepción analítica de la filosofía. Análisis minucioso de los conceptos, o sea, análisis conceptual, y la indagación de las categorías del lenguaje. Sí, esto basado en Aristóteles, pero si esto no es concepción analítica de la filosofía, pues que resucitemos a Brentano y le preguntemos. Por todo esto, su psicología descriptiva precisa apoyarse en una rigurosa crítica del lenguaje, que desentrañe el verdadero sentido de las palabras, es decir, el estudio del significado, para desvelar el pensamiento oculto en ellas. Sentido lingüístico, pensamiento oculto en las palabras, ya estamos viendo que sí trató el problema de la supuesta conexión pensamiento, lenguaje, realidad. E incluso llega a decir en los apéndices 1915-1917 a su psicología que las palabras no tienen significado por sí mismas, sino en relación a un conjunto de varias palabras ligadas entre sí. Por ejemplo, una preposición o conjunción aisladas carecen de sentido. Solo, y este solo no lleva tilde, solo llegan a tenerlo dentro del contexto de una oración, lo que constituye la formulación de lo que se denomina desde los fundamentos de la aritmética de 1884 de Frege, principio de contexto, una de las ideas capitales que más han contribuido a configurar la concepción contemporánea del lenguaje. Y algo que yo mientras estudiaba esto y exponía esto en 1999, en 1998, entonces desconocía el gran valor de Antonio de Lebrija, y este 2025, cuando he estudiado, he hecho un trabajo sobre las aportaciones de Antonio de Lebrija, aportaciones a la lingüística y aportaciones al pensamiento filosófico, pues he visto que, aunque Antonio de Lebrija no utiliza el sintagma principio de contexto, pero sí explica que el significado de las palabras dependen del contexto de la oración en la que se insertan. Es decir, Antonio de Lebrija se adelantó varios siglos al principio de contexto, que Wittgenstein lo pensará, que Frege lo pensó y que parece ser que es una de las grandes concepciones de la investigación contemporánea sobre el lenguaje. Pues entonces, Antonio de Lebrija es un grande, ¿no? Cuando podamos, más adelante ya subiremos nuestro contenido de Antonio de Lebrija. Está ya algo subido, pero está subido lo que investigamos antes de 2025. Lo que hemos estudiado este de 2025 todavía no está subido. Seguimos con Brentano. También tiene
actitud analítica, no solo atención al lenguaje, sino actitud analítica. Porque Brentano evita ser descuidado en la elaboración de conceptos, se entrega a la aclaración conceptual mediante el descubrimiento del motivo de los errores, la exclusión de equívocos, confusiones y la justificación cuidadosa de las distinciones. Estilo limpio. La forma filosófica brentaniana se caracteriza por pulcritud. Es poseedor de una sana obsesión por la sobriedad, la eficiencia, el rigor, la precisión, la exactitud, la claridad y la concisión. Escribe ajeno a la concepción literaria de la filosofía y en contra de la especulación espectacular del idealismo. Aunque sus contemporáneos sospechantes y sospechosos, Marx, Nietzsche, Freud, han alcanzado mayor fama mundial, la importancia de este, es decir, de Brentano, no es inferior a la de aquellos, de Marx, Nietzsche, Freud. Es más, su novedosa aportación al pensamiento sí que es genuinamente filosófica. Aquí estaré queriendo decir de que quizá o sin quizá las aportaciones de Marx, Nietzsche y Freud no son genuinamente filosóficas, de corte economicista, en sentido neutro de la importancia de la economía en nuestras vidas, no economicista en el sentido político que se le da al neoliberalismo, queremos decir. Tonalidad literaria, la de Nietzsche, y tonalidad, pues quizá también literaria a su pesar, la de Freud. Quizá el más imaginativo de estos tres, de Marx, Nietzsche y Freud, fue Freud. Yo creo que se inventó mayor personajes de ficción Freud que los que ya se inventó Marx y Nietzsche. Es más, su novedosa aportación al pensamiento sí que es genuinamente filosófica, en la medida que no ha sido estéril su empeño por inaugurar desde el conocimiento de la tradición filosófica, véase Brentano en 1983, un modo de filosofar sólido, sobrio, analítico, aclaratorio. Toda la filosofía del siglo XX, rigorosa y científica, está en deuda con esta figura heteróclita. Brentano es autor del fragmento posiblemente, eso es lo que escribí, yo digo seguramente, pero bueno, puse posiblemente, para no pillarme los dedos, más citado en la filosofía del siglo XX, y entonces, pues, posiblemente o seguramente el fragmento filosófico más citado. Uno de ellos. Fenómeno este, también sin tilde, también cargado con una nota negativa, pues la popularidad de este texto, que a continuación asoma, va acompañada por la cada vez mayor ignorancia del resto de su obra, la obra de un filósofo capital, de un pensador filosófico capital, porque no tiene un sistema filosófico. Pensador filosófico. Vamos con el texto de Brentano 1975, es decir, de psicología. Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásticos de la Edad Media han llamado la inexistencia intencional o mental de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones no enteramente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto por el cual no hay que entender aquí una realidad o la objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, si bien no todos del mismo modo. En la representación hay algo representado, en el juicio algo admitido o rechazado, en el amor amado, en el odio odiado, en el apetito apetecido, etc. Esta inexistencia intencional es exclusivamente propia de los fenómenos psíquicos. Ningún fenómeno físico ofrece nada semejante, con lo cual podemos definir los fenómenos psíquicos diciendo que son aquellos fenómenos que contienen en sí, intencionalmente, un objeto. Fin de la cita.
Para Brentano, la inexistencia intencional de un objeto es el rasgo absolutamente distintivo y exclusivo que diferencia los fenómenos psíquicos de los físicos, el carácter definitivo que mejor los determina. Al encontrar una triple diferencia en la modalidad de la conciencia de un objeto, tras estudiar atentamente las diversas referencias al objeto inmanente de la actividad psíquica, también la inexistencia intencional es la propiedad que le lleva a dividir los fenómenos psíquicos en tres clases fundamentales. 1. Las representaciones, 2. Los juicios y 3. Los afectos. Pero, ¿qué entiende por inexistencia intencional? ¿Referencia a algo como objeto? ¿Referencia a un contenido? ¿Objetividad inmanente? ¿Dirección hacia un objeto? Una pequeña advertencia semántica. Inexistencia aquí no quiere decir no existencia, sino existencia en. Por eso consideramos más correcto utilizar in-existencia para existencia en y dejar inexistencia para no existencia. Así, el objeto in-existente intencionalmente significa el objeto existe en la mente. Esto quiere decir, todo fenómeno psíquico necesita contener en sí un objeto. Pero, ¿ese algo a lo que se refieren los fenómenos psíquicos goza de existencia estamental? ¿Esos objetos que son contenido de conciencia están conectados con lo real? Pues hemos dejado aparecer la idea fundante de la contemporánea filosofía de la intencionalidad, eludiendo su punto más problemático, la naturaleza real o irreal de los objetos, la existencia o inexistencia de aquello a lo que se tiende. Brentano defiende la idea de la no necesidad de que ese algo hacia donde se dirigen los fenómenos psíquicos tenga que ser real. Puede ser irreal. La entidad a la que se hace referencia en el fenómeno psíquico no siempre es un objeto externo. Puede no existir en el mundo efectivo. Con todo, su presencia se da en la mente. En todo fenómeno psíquico, ya sea representación, juicio o afecto, de lo que se trata es de objetos inmanentes en la conciencia, es decir, objetos de pensamiento u objetos intencionales, subjetos, o sea que nosotros llamamos subjetos. Aquí surge un problema. Esa dirección, ese acto referencial, ¿es una relación? Aprovechamos para decir que llevamos ya varios vídeos, varios tiempos diciendo que el futuro libro fundamental que falta de filosofía debería titularse Teoría de las Relaciones. ¿Ese acto referencial es una relación? Pues una relación parece implicar dos elementos, el fundamento y el término de la relación. Y si falta un elemento, ¿podemos hablar de relación? La metafísica de la Intentio afirmaba la existencia de una relación ontológica entre ente y sujeto, de la cual el fundamento era el ente. No llegan a prescindir del aspecto subjetual, pero niegan su prioridad. Y la psicología filosófica de la inexistencia intencional de 1874 sostiene que a pesar de que pueda no existir el término hacia el que se dirige un fenómeno psíquico, no por eso deja de darse una relación intencional. Así, esa dirección entre aquel que representa algo y aquello inmanente en el espíritu, Brentano la denomina relación intencional. Esta no necesidad de que la inexistencia intencional implique objetos efectivos del mundo existente, junto con el hecho de que por ello no deje de darse la relación intencional, constituye uno de los criterios distintivos de la intencionalidad, la falibilidad.
Sobre la irrealidad referencial, pues véase Husserl, Saturn, Millán Puelles, Betschel, García Carpintero, 1996. Aunque Brentano distingue tres clases fundamentales de fenómenos psíquicos, concede a las representaciones un carácter básico, pues todos los fenómenos psíquicos o son representaciones o descansan sobre representaciones. De esta manera, como las representaciones definen a los fenómenos psíquicos y la inexistencia intencional es elemento diferenciador de los fenómenos psíquicos, en Brentano encontramos cierta identificación entre lo intencional y lo representacional. Tal es así que lo que se conoce en filosofía de la mente como la tesis de Brentano reza de la siguiente manera: los fenómenos psíquicos representan el mundo de un cierto modo. ¿Existe alguna connotación estética en la tesis de Brentano? Sí, pero tengamos en cuenta que no hay una equivalencia semántica entre estético y artístico. Brentano añade que a cada clase fundamental de fenómenos psíquicos le corresponde un género peculiar de perfección, en función del sentimiento interno que acompaña cada acto. Pues bien, la perfección suprema de la actividad representativa consiste en la contemplación de la belleza, ya sea con dependencia o independencia de la acción del objeto. Otra consecuencia estética, con efecto retardado, de la tesis de Brentano, recordamos que la tesis de Brentano rezaba de la siguiente manera: los fenómenos psíquicos representan el mundo en cierto modo. Pues bien, otra consecuencia estética de la tesis de Brentano consiste en que, dado que esta nos lleva a tilde, dado que esta es uno de los puntos quizá revisado y criticado, pero en definitiva uno de los puntos en los que se apoya la tradición analítica, en dicha tradición analítica existe la tendencia a relacionar intencionalidad artística básicamente con representacionalidad artística. Así sucede en Danto y Bulge, aunque ya veremos más adelante cómo estos autores amplían esta herencia epistemológica que reciben. Enunciaremos ahora los puntos de la psicología de Brentano que más nos interesan para nuestra propia tarea. Toda abolición se refiere a una acción, y no simplemente en cuanto a afán de que ocurra algo, sino en cuanto a deseo causal de lo sucedido. La conciencia es intencional, siendo la conciencia intencional conciencia de. Terminamos aquí la psicología filosófica de la inexistencia intencional de Frank Brentano y el próximo punto será fenomenología.